Sí, sí se ve. Sí se ve. Estaba buscando dentro de mis archivos si tenía otro ejercicio, pero creo que nada más tengo este otro parecido que está en el Canvas, pero nada, con esto igual la armamos, nada más para un poquito respaldar lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? El procedimiento del cómo llevar a cabo un flujo efectivo. Primero que nada, pues lo que era un flujo efectivo, que eran simplemente las entradas y las salidas de dinero entre un periodo y otro, ver el flujo, lo que se movió y saber cuánto te quedó al cierre del último ejercicio en tu apartado de caja, banco, inversiones temporales, ¿verdad? Y dentro de la elaboración del flujo efectivo, la información que ocupamos para el flujo efectivo eran dos balances de dos periodos para poder hacer la comparación, la información del estado de resultados, que ocupamos nada más la utilidad del ejercicio y la utilidad neta, y partiendo de eso, pues sacamos diferencias, ¿sí? Restábamos el 2000, en este caso 2017 menos 2018, sacamos todas las diferencias y de ahí clasificamos cuál es origen y cuál es aplicación. Las que son origen en el flujo efectivo se van a sumar, ¿verdad? Y las que son aplicación, pues se van a restar, ¿sí? La forma de hacer, del cómo yo la hice, fue aquellas que venían en aplicación y que estaban en negativo, pues las dejaba así con ese signo para que en un momento dado, al tenerlas acá en el apartado ya la estructura del flujo, pues tenerlas con ese signo y al hacer la sumatoria, pues respetar ese signo y se quedará de forma, si eran más negativos que positivos, pues que se quedara al final de cuentas el importe en negativo, ¿verdad? Y también les mostraba que no necesariamente si dejaba el negativo, pues iba a ser la única forma, sino que también si todo lo dejaba en positivo, solamente tenía que cerciorarme cuáles de ellas eran aplicación y cuáles de ellas eran origen, a lo mejor separarlas y una vez separados ver, pues en este caso, por ejemplo, las que eran aplicación tenían mucho mayor monto que las que eran origen, por eso sigue prevaleciendo el signo de negativo. Si yo quisiera restar la suma del origen menos la suma de la aplicación, pues al final de cuentas me iba a salir negativo porque al final de cuentas la suma de la aplicación era en este caso mayor que las del origen, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer de la manera como les estoy explicando, porque es al final de cuentas como se haría en papel, si lo hacen de manera ahí manual o con una calculadora, pues esa sería la forma, ¿no? Si en un momento dado tú sumas y restas y tal vez te cree un impacto o te genera un resultado el cual no debías hacer, ¿no? Hay que cuidar mucho eso porque al final de cuentas, a veces uno dice, bueno, pues voy a restar, este debe restarse y este debe sumarse. Ah, bueno, hago ahí el efecto entre la suma y el resto y a veces no te va saliendo, ¿no? Entonces, para mí sería lo más rápido, bueno, si lo haces en un Excel, puedes considerar el negativo y ya nada más sacar la sumatoria. Si lo vas a dejar todo en positivo, solamente saber bien cuáles son origen y cuál es aplicación y hacerlo por separado. Saca la suma de los positivos, saca la suma de los que se deben de restar, los enfrentas y ahora sí, ya le dejas en el importe lo que debías salir como, o si sigue prevaleciendo el positivo o si al final de cuentas se mantiene el negativo, ¿sí? Identificar cuáles deben de ser operación y cuáles deben de ser
inversión y cuáles son las de financiamiento. Las de inversión, al final de cuentas, esas no hay pierde, porque esas vendrían siendo las que están en el activo fijo, como terreno, como edificio, como maquinaria, como equipo de transporte, como, ¿qué otra cosa podría ser? Como mobiliario de equipo, todas esas, ¿no? La depreciación no, pero todas las demás sí irían dentro de inversión. Es lo que invertiste tú como empresa en un bien, en un activo fijo, para que te genere una ganancia. ¿Sí? Entonces ahí no hay pierde. Ahí al menos ya en tu estructura del balance ya sabes que las que son terreno, edificio, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, esas son inversión. ¿Sí? Te vas al activo fijo, te vas a esas cuentas, esa es inversión. Entonces ya tienes clasificado las que irían dentro del apartado de inversión. ¿Sí? Y luego las que irían dentro de la operación, lo que la empresa efectúa en cuestión de quién te debe, a quién le debes, cuánto tienes en tu almacén. Esas serían las operaciones de la compañía, ¿sí? Que serían los clientes, los deudores diversos, inventarios, proveedores, acreedores, ¿sí? Prácticamente, si hacemos un análisis, sería casi lo que viene en el circulante, ¿sí? Lo que viene en el activo circulante y en el pasivo circulante, ¿sí? Entonces, prácticamente vendrían siendo ese tipo de cosas en el activo circulante y en el pasivo circulante, ¿sí? Serían las operaciones. Y luego ya te vas al financiamiento, lo que es el pasivo a largo plazo, lo que viene siendo las cuentas de capital, si hubo una salida de dinero por el pago de los dividendos, de lo que se le haya hecho a los inversionistas, el pago que se le ha hecho a los inversionistas por la acción que tienen dentro de la compañía. Todo eso sería a financiamiento, ¿sí? El capital social, el fijo, ¿qué otra cosa? Los dividendos, las hipotecas por pagar, los documentos por pagar a largo plazo. Si te fijas, son casi el pasivo a largo plazo y hay unas cuentas de capital, ¿sí? Más la información adicional que fueron los dividendos, ¿sí? Fuera de eso, ahí ya tienes armada tu estructura, cómo empiezas, cómo se empieza el flujo efectivo con la utilidad, sumándole las depreciaciones para obtener, ese sería el primer apartado. Ese forma parte de la estructura inicial del flujo efectivo, ¿no? Con la utilidad neta, sumándole las depreciaciones, ¿sí? Y luego ya de ahí se vienen las cuentas que forman parte de la operación. Luego se vienen las cuentas que forman parte de la inversión. Luego se vienen las cuentas que forman parte del financiamiento. Y ya de ahí, de los totales de cada uno de los segmentos, obtienes el resultado que al final de cuentas yo les decía que no es más que la variación de un periodo a otro, si se fijan. Esos 202, 600 prácticamente viene siendo el resultado de los tres segmentos del flujo efectivo. Y luego yo le agregué el 2016, aquí está el 2016, y aquí está el 2017, variación o diferencia, vamos a ponerle diferencia. Y luego yo le puse el flujo inicial del 2016. ¿Cuál es el flujo inicial del 2016? 556, ¿sí?
Y luego, pues obviamente la suma de entre los 202 y los 556, pues te tendría que dar la suma del 2017, ¿verdad? Ahí estoy sumando. Ahí está. 759. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada. Itzel, No, maestro. nada. No, todo bien. ¿Todo bien? Daniel, ¿preguntas? No, profe. ¿Seguro? Algo que se le dificulte la clasificación, a ver cuál es origen, cuál es aplicación, poner en cada uno de los segmentos cuáles van dentro de operación, cuáles de inversión, cuáles de financiamiento, ¿no? Frida, ¿Van en ¿sí? efectivo? ¿Mande? ¿Cuáles son las que van en efectivo? Las únicas que no van dentro, digámoslo así, de los tres segmentos, va a ser caja, banco e inversiones temporales. Ok. ¿Sí? Caja, banco e inversiones temporales. Esas las vamos a poner como efectivo y esas no se van a tocar, estas no van a ir dentro de los segmentos, sino que van a ir representadas acá ya nada más, digámoslo así, en el último apartado, después de que se hayan obtenido las sumas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí, Frida? Sí, ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? nada más en cómo voy a saber cuándo van en inversiones o en finanzas y todo eso, financiamiento. ¿Cuándo una qué? ¿Qué cómo voy a saber ponerle de que financiamiento o así? Las de financiamiento, como te decía, si haces aquí un análisis, son las de pasivo a largo plazo, las de capital, y hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí nada más. Las utilidades retenidas no las utilicé. ¿Por qué no utilicé las utilidades retenidas? Porque al final de cuentas, las utilidades retenidas forman parte de lo que voy a tomar. Son las utilidades. ¿Qué son las utilidades retenidas? Son las utilidades de varios periodos, ¿sí? O sea, la suma de la utilidad de varios periodos. ¿Y cuál es la suma de varios periodos? O cuál es, si tú sacas una utilidad en cierto periodo y luego el siguiente periodo sacas otra, entonces esas son las utilidades retenidas, pero en este caso son utilidades retenidas de años anteriores. Sí, esta no la voy a tocar porque forma parte también de la utilidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, hay que enfocarse y hay que precisar. Yo lo que les decía, ¿cuáles son las de inversión? Directamente me voy a las del activo fijo, ¿sí? El activo fijo, terreno, edificio, equipo de transporte. No voy a tocar depreciaciones. Las depreciaciones no, porque son las que se toman en el primer segmento, ¿sí? Entonces, ya ahí, digamos, de los tres segmentos, ya quité uno, inversión. Ahora sí, ¿cuáles son? Ya no me queda financiamiento y las de operación. Sé que la utilidad y la depreciación se va a sumar en el primer apartado. Ya quité unas cuentas, ¿sí? Ya quité las de depreciación. Sí, entonces, ¿qué me queda? Me queda el activo circulante, me queda el pasivo circulante. Entonces, esos
prácticamente siempre van ligados al movimiento de la compañía. ¿A qué me refiero con el movimiento de la compañía? Pues si la compañía compra y vende y pide crédito y le deben y me deben, eso es el movimiento de la empresa, ¿no? Sí, que regularmente va ligado, si lo estamos viendo aquí, al pasivo, al pasivo circulante y al activo circulante. Entonces, ¿qué cuentas tenemos? Clientes, deudores, inventarios, proveedores, documentos por pagar a corto plazo. ¿Sí? Corto plazo, circulante, acreedores. Entonces, esas cuentas me las llevo a operación. Ahora sí, ¿cuáles me quedan? Me quedan las de financiamiento. Y si te fijas, las de financiamiento, pues es el pasivo a largo plazo porque es un financiamiento. Cuando hablamos de financiamiento, ¿qué te van a financiar? Te van a prestar, te van a financiar, ¿sí? Y regularmente el financiamiento a veces es pues a largo plazo, ¿no? O es un financiamiento que tienes ahí, como por ejemplo que viene siendo lo del capital, pues con las mismas aportaciones que dieron los socios, ¿sí? Entonces hay que tener y hay que analizar muy bien en cuáles apartados debe entrar cada una de las cuentas, ¿sí? Y luego ya de ahí, tener bien identificado también cuáles se van a sumar, cuáles se van a restar y cómo hay que jugar con los signos, ¿ok? Bien, preguntas, dudas para pasar al siguiente tema. ¿No? Nada. Todo bien, profe. Todo bien, ok. Bueno, vamos a pasar al capítulo número 7, ¿sí? Capítulo número 7. Usted me dice si se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bien. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 7? En el capítulo 6, el flujo efectivo. Capítulo 7, vamos a hablar acerca, o el capítulo está enfocado hacia las razones financieras, ¿sí? No me acuerdo exactamente cómo se llama el capítulo, pero su enfoque primordial es acerca del tema de las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Son indicadores, ¿sí? Con los cuales son técnicas o métodos con los cuales podemos hacer ciertos análisis hacia los estados financieros. ¿Qué estados financieros tenemos? Nada más para recordar un poco, tenemos el balance general, ¿sí? El balance general, que es una fotografía, es la situación de la empresa a cierto periodo, ¿sí? ¿Cómo está estructurado el balance general? Con el activo, con el pasivo y con el capital. ¿Qué cuentas tiene el activo o cómo está dividido el activo en el circulante y en el no circulante, ¿verdad? El circulante que tiene caja, bancos, clientes, inventarios, deudores diversos, ¿sí? ¿Qué tiene el no circulante? Tiene terrenos, edificios, maquinaria, equipo de cómputo, equipo de transporte, ¿sí? Que tiene el pasivo, circulante y no circulante. Circulante, proveedores, acreedores, documentos por pagar. Que tiene el no circulante, hipotecas por pagar, documentos por pagar a largo plazo. ¿Qué tiene el capital? Capital social,
las utilidades del ejercicio, etcétera, ¿no? Ese es cómo estoy parado, es una fotografía de cómo está parada la empresa, ¿no? Y de ahí puedo hacer cierta interpretación. ¿Y cómo la puedo interpretar? También utilizando ciertos indicadores, ciertos métodos técnicos con los cuales me pueden dar a base de porcentajes cómo está parada la empresa en ciertos apartados, ¿sí? ¿Qué otro estado financiero tengo? El de estado de resultados, en el cual se ven las pérdidas y las ganancias de la compañía, ¿verdad? A través de las ventas, a través del costo de ventas, a través de mis gastos y todo eso, como de lo que yo vendí y de que esas ventas, pues obviamente generan ingresos, cómo los voy a ir restando, voy a ir rebajando los costos, los gastos, los impuestos y al final saber exactamente cuánto me quedó de ganancia, ¿sí? Ahora bien, el flujo efectivo, pues utilizar de estos dos estados, comparar de un periodo a otro, dos balances, ver cuánto entró, cuánto salió, cuánto gasté, cuánto me deben, cuánto debo, ¿sí? De un periodo a otro. Y al final de cuentas se ve un resumen de lo que está del saldo que quedó en caja, banco e inversiones temporales, ¿verdad? Lo que veíamos ahorita al principio de la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué son las razones financieras? Son indicadores. A ver, ¿quién me ayuda a leer ese pequeño párrafo? ¿Quién? Yo, profe. Adelante. Bueno, razones financieras son indicadores que permiten realizar comparaciones entre distintas cifras de los estados financieros. Estos indicadores pueden ser expresados en porcentajes, número de días, número de veces, etc. Su importancia radica en permitir que cada entidad compare sus resultados con un estándar establecido de acuerdo a la industria a la que pertenecen, o simplemente comparar sus propias cifras de distintos periodos. Ok, muchas gracias. Entonces, son básicamente, ¿qué son cuando ustedes escuchen el concepto de razones financieras? Hay que ligarlo directamente con indicadores, ¿sí? Los cuales son representados o expresados, como dice ahí, en porcentajes, número de días, número de veces, ¿sí? Entonces, a través de este dato que voy a obtener de los estados financieros como indicador, pues darme una idea de cómo está parada mi compañía, ¿sí? Y cómo después, si yo quiero analizar o tener una comparación con las empresas del mismo giro mío, cómo están paradas, cómo estoy parado frente a mis competidores, ¿sí? ¿Qué números tengo con respecto a mis competidores, ¿sí? Para saber si estoy al nivel de ellos o estoy por debajo del nivel de ellos, ¿sí? Tener un comparativo también, no solamente internamente, ¿sí? Sino también tener un comparativo con la industria, con aquellas empresas que también son del mismo giro del cual yo tengo mis actividades, ¿no? Del cual yo también hago plástico, vendo madera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí es el concepto de razones financieras. ¿Cómo se dividen las razones financieras? ¿Sí? En 4 segmentos. Las razones financieras se dividen en 4 segmentos. Razones de liquidez, razones de actividad de operación o gestión, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. ¿Sí? Prácticamente estas son
todas las fórmulas, casi en su mayoría, ahí faltan una que otra, ¿no? Hay más indicadores. Yo puse los más representativos, los más utilizados, y habrá, de repente, hay todavía más indicadores, ¿no? Pero regularmente los que más se usan son estos, ¿sí? Si checan el Canvas, también aparecen estos indicadores, pero no se claven o no tengan la idea que solamente son estos, solamente existen estos, ¿sí? Hay 2, 3 más indicadores en los cuales todavía se hace una interpretación mayor de algún otro apartado, ¿sí? Por ahí existen unos más, pero regularmente son los más usados, y estos son los que vamos a estar viendo para este tema, ¿sí? Entonces, son 4 segmentos de las razones financieras y cada uno de ellos, como lo ven, tiene sus fórmulas, ¿sí? El primero, que nos indica las razones de liquidez. ¿Qué nos indica? Nos habla de 3 fórmulas. La primera de ellas es el activo, la razón corriente, la razón circulante, ¿sí? Y está representada por el activo circulante entre el pasivo circulante, ¿sí? Entonces, si yo lo veo como fórmula, pues es muy práctica. Solamente tendría que tomar los datos del total del activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Sí? O sea, es muy práctica, sí, es muy sencilla, ¿sí? Voy a hacer una simple división. Pero vuelvo a lo mismo de lo que representa lo que representan las razones financieras, representado en porcentajes, días, número de veces, etcétera. ¿Qué representa ese porcentaje? ¿Qué representa ese dato que estoy sacando por ejemplo, de la primera razón? Vamos a verlo en forma de números, ¿sí? Con el mismo ejercicio que hicimos del flujo efectivo, vamos a utilizar la información. Voy a una vez aquí mejor. Igual para ciertas razones financieras, sí puedo sacarlo con lo que tengo ahorita. Habrá cosas donde tenga que ocupar el estado de resultados ya más detallado, con mayor información, no solamente que me presenten la utilidad del ejercicio, sino que voy a tener que ver de manera detallada toda la información. Pero con esta información puedo ver Profe, las razones de liquidez. A ver, pregunta. ¿puede poner el cuadro que tenía ahorita? Sí, claro. Como quiera, ahorita lo subo. Esta presentación la subo. No se preocupen. Pero como quiera, igual para que la vean. Pero igual como Ya quiera. le tomé foto, gracias. Sí, como quiera la subo esta presentación. Sí. No son más que 3 diapositivas. Sí.
Bueno. ¿Qué nos habla la primera fórmula? De razón circulante o razón corriente que proviene de las razones de liquidez. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer primero? A ver, si me están diciendo que es el activo circulante. ¿Cuál es la fórmula? Activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Qué tendría que hacer el primero utilizando esa fórmula? A ver, Daniel. Daniel. ¿Qué tendría que hacer si voy a utilizar el activo circulante menos el pasivo circulante? Voy a hacer una simple división. Pues ¿Qué vale, datos tendría que tomar? el total del activo circulante y luego el del pasivo. Ya salió el abogado. ¿Ok? Ya sabe, siempre No. defendiendo. Sí, no. Acuérdese que somos Alexis 5 más. Sí, Alexis 5 más. A ver, Alexis, para el 2017, vamos a hacer eso. Va a ser Razón circulante. 1.860.453.75 entre y luego ya la cantidad de abajo. Entonces voy a tomar el total del circulante. Sí, entre el... Sí, este es 2017. Pues, ¿no? Entre el pasivo circulante, ¿verdad? ¿Cuál es el pasivo circulante? Pues aquí está, es esta cantidad, ¿verdad? 128.480. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ok. Ese sería 2017. Si yo a este mismo lo hago para el 2016, pues sería la información de 1.321.000, que es el total del circulante, ¿sí? Entre 480, ¿verdad? Que es el pasivo circulante, es el total, ¿verdad? Ahora bien, Alexis. Ajá. Ahí viene el número bueno. Ahí está, 2.96. En 2017 y en 2016, 2.75. Ok. Si decimos que las razones financieras son indicadores, pues, ¿qué entiendes por indicador? Que te va a dar, que te va a indicar algo, ¿verdad? Sí. Voy a interpretar algo con esa indicación, con ese indicador, ¿verdad? Sí. A través de la técnica, las técnicas o los métodos para interpretar y analizar mis estados financieros, que es utilizar las razones financieras, como puede haber otros métodos, otras técnicas con las cuales también puede interpretarlo, pero a través de estas, en este apartado, en esta fórmula nada más. Si yo digo que tengo 1.860.000 y lo divido entre 628, que es el activo circulante entre el pasivo circulante, ¿qué puedo entender por 2.96? Primero que nada, ¿cuál es el activo circulante? ¿Qué es el activo circulante, Alex? Alexis. ¿Qué onda? ¿Ya no va a contestar? Ya le toca al Dani. No. Usted se puso a participar. Pues es el dinero que tenemos. El dinero que tenemos. El dinero que tenemos
Como empresa. Sí, a corto plazo, ¿no? Ah, ok, sí. El flujo, ¿no? El flujo que tenemos a corto plazo. Sí. Sí, ok. Y el pasivo circulante Son los gastos. son las deudas. Los deudos, sí. Las deudas que tenemos también a corto plazo. A corto ¿Qué es plazo. corto plazo? Menos de un año, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo digo que tengo un 863 y tengo mi dinero, mi flujo a corto plazo es 1,860 y a corto plazo mis deudas son 628, ¿qué crees que sea mayor? Mi flujo de lo que tengo. Ok. Y entonces, si yo lo divido, ¿qué tendrías? El promedio de lo que tengo. El promedio de lo que tengo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que yo, primero que nada, por eso les digo que es mayor el activo, ¿verdad? O sea, el 1,860 es mayor al 628. Entonces, digámoslo así, que yo tengo dinero para poder solventar aquellas deudas a corto plazo, ¿verdad? ¿Sí? Y si nos vamos a una representación con el primer indicador, pues en el 2017 tengo hasta casi 2,96 veces o 2,96 en porcentaje, si lo ponemos en 2,96 en porcentaje. O sea, tengo hasta casi 3 veces para poder pagar esta deuda. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo deudas de 628, 480, perdón. Supongamos que tengo casi 3 veces, tengo 628, 480, 628, 480. Me faltó ahí, me faltó un 8, no. Casi tengo 3 veces, o sea, este dinero cubre casi hasta 3 veces porque salió 2,96. Casi llega, no son los 3, pero estoy aquí haciendo un ejemplo. Casi tengo 3 veces para pagar esa deuda. Sí, o sea, al final de cuentas tengo el flujo para poder enfrentar esas deudas que tengo. Sí. Si en un momento dado. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Dice Carolina que se le fue el internet. Ah, hombre, ni hablar. ¿Alguien tiene otro comentario además de ese dato extra? O sea, en sí lo que quieres sacar al dividirlo es por cuántas veces tiene el dinero o sea, ¿cómo se llama? Bueno, no necesariamente, o sea, yo lo que quiero analizar o interpretar es saber si mi compañía tiene una estabilidad, ¿sí? O sea, no necesariamente si cubro, o sea, primero, pues Profe, es para como ver para ver cómo el... está mi empresa. ¿Y cómo está mi empresa? Bueno, pues dentro de la lana o el dinero que tengo ahorita disponible a corto plazo, pues sí tengo la lana, pues para poder cubrir aquellos que les debo, ¿verdad? Sí, en este caso, pues de lo que yo tengo en corto plazo, mi lana que ahorita está aquí en efectivo, de mi lana que tengo ahorita, pues sí tengo para poder cubrir aquellos a los cuales les debo como a los proveedores, acreedores, y tengo casi hasta 3 veces para pagarlo. O sea, no que le vas a pagar, sino que puedes cubrir casi 3 deudas, ¿no? De eso, ¿sí? Claro, nada más es una, ¿verdad? Pero tienes la lana, pues para poder cubrir esa deuda y 2 más, ¿verdad? Es como para ver la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad se vería en otras razones financieras. Aquí hablamos de rentabilidad. Ya que si te quieres enfocar en la cuestión rentable, ya tendríamos que irnos a las razones de rentabilidad. Ahorita solamente estamos hablando de liquidez. Y cuando hablamos de liquidez,
pues hablamos de la lana que tenemos disponible, líquida, ¿sí? Que la tenemos ahorita en cuenta corriente, a corto plazo, disponible, líquida, ¿sí? Por eso hablamos de liquidez, ¿sí? Y dentro de mi liquidez, pues tengo el dinero para poder solventar esas deudas también a corto plazo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Eso es en el 2017. En el 2016, pues también casi tengo 2.75. En un caso contrario, supongamos que tuviese no aquí el millón, sino que supongamos que tuviese 600,000 pesos. Y tuviese los 628. Estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Un ejemplo que no está aquí plasmado, ¿verdad? Supongamos que tuviese dentro en el activo circulante 600,000 y 628. No llega ni siquiera a 1, ¿verdad? O sea, estoy por debajo de mi 628, que al final de cuentas no tengo la lana para poder solventar esas deudas. ¿Sí? Tengo ahorita 10 pesos, pero debo 15. O sea, no me alcanza, ¿no? Para cubrir esas deudas. ¿Sí? Y acá, digamos que tengo 10 pesos y mis deudas son de 4 pesos, ¿no? ¿Sí? Tengo 10 pesos y mis deudas son de 4 pesos. ¿Sí? Pues entonces tengo dinero para cubrir esos 4 pesos y todavía me sobran 6 pesos, ¿no? ¿Sí? Acá no, tengo 10 pesos y mis deudas son de 15 pesos, ¿no? O sea, no la cubro, ¿no? ¿Sí? Cuando está por debajo del peso, de 1, cuando está debajo, no de un peso, no significa que sea un peso aquí. Cuando está debajo de 1, pues quiere decir que no es rentable, no que no sea rentable, no tiene liquidez, ¿sí? No tienes el dinero disponible para poder pagar esas deudas a corto plazo, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos interpretando y analizando la primera, ¿verdad? Ahora bien, no quiere decir tampoco que entre más alto sea este número, mucho mejor, ¿no? Que digas, pues estoy bien, pues tengo suficiente dinero pues para pagar mis deudas y todavía tengo una buena diferencia. Y pues la idea sería que fuera lo más alto posible esto. No necesariamente, porque a veces puedes tener mucho exceso en el disponible, pero ahí lo tienes, no ni siquiera le estás, es importante, ahorita les decía, tengo 10 pesos y tengo 3 pesos de deuda. Pues me sobran 7. Sí, ahí tengo los 7, pero esos 7 pues no les estoy haciendo nada, ahí los mantengo, ni siquiera le rasco tantito para invertirlos y comprarme algo para que me genere más dinero, sino que ahí los tengo. O sea, es importante también tener un equilibrio en cuestión a esas diferencias, ¿no? Y también saber ni ser tan excesivo de tener un margen así muy grande, ¿verdad? Ni tampoco tan llevártelo al límite, ¿verdad? En este caso, pues hasta cierto punto considerablemente está bien. Tal vez le puedes bajar a ese dinero de 1,860,000. ¿Y cómo le puedes bajar? A lo mejor invirtiéndolo y gastándolo y comprando otra maquinaria, otro equipo de transporte, y a lo mejor eso puede disminuir, ¿verdad? Ese 1,860,000 puede disminuir porque te adquiriste un equipo de transporte, ¿verdad? Pero eso no indica que obviamente no te vas a gastar toda la lana, ¿no? Pero a lo mejor de ese 1,860,000 puedes adquirir un equipo de transporte en 200,000 pesos, ¿sí? Y a pesar de eso, como que ya te queda dinero para seguir solventando esas deudas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya no lo tienes ahí nada más quieto el dinero, ¿sí?
ya no lo tienes, ya mínimo lo estás invirtiendo en otro equipo de transporte, en una maquinaria, en algo que te hizo falta dentro de la compañía y ya lo estás moviendo esperando que pues si tú tienes digamos que ya tenías un equipo de transporte, tenías un carro, bueno, o 2 carros o 3, bueno, voy a invertirle en otro carro pues para trasladar cosas, ¿sí? Por eso te digo, aquí a lo mejor ya gastaste 200,000 pesos porque le invertiste en otro equipo de transporte, esperando que ese equipo de transporte pues te genere porque vas a seguir moviendo mercancías o algo, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de que te quedaron 1,660,000, pues todavía tienes el dinero para seguir solventando esas deudas, ¿verdad? Tienes todavía, digámoslo así, 2.64, ¿sí? Todavía tienes dinero, ¿sí? Obviamente tampoco te vas a ir al exceso de gastarte y a que me quede bien poquito aquí de diferencia, ¿no? Entonces tienes que interpretar y saber que tampoco puedes tener tanta diferencia porque tienes el dinero ahí sin invertir, solamente lo tienes quieto y no te está generando más dinero. Ni tampoco ser tan de que aquí me quede, no sé, que tenga, supongamos, que tenga, no sé, 700,000 pesos y tengo igual los 628 y tenga aquí 1.11. Hasta cierto punto la sigues cubriendo, pero estás muy justo, ¿verdad? Aquí digamos que ya no puedes mover tanto mucho el dinero, estos 700,000, porque tus deudas ahí te están apretando, ¿verdad? O sea, imagínate que le quieras bajar 50,000 pesos a esos 700,000, te la vas a seguir viendo muy apretado. Entonces, Profe, de mantener, ¿sí? el 1.11 también se puede ver reflejado como que tiene una ganancia del 11%. Es que no es una ganancia, sino es un Bueno, porcentaje como es un parámetro, como vuelvo a lo mismo, es un indicador el cual con el cual estás interpretando que tienes cubiertas esas deudas. O sea, pero no se puede usar el 11% y, por ejemplo, en el otro 1.64. O sea, bueno, 164 en ese caso. En este caso no. pero no entiendo como que Bueno, no, olvídalo. no, pues diga, no pasa nada. Es que, bueno, me había confundido que a lo mejor era ganancia. No Pero usted ya dijo necesariamente, que no. no, es que no es así como ganancias, básicamente estamos jugando con los números, para saber si todavía sigo manteniendo la lana que tengo, o sea, por ejemplo, aquí la lana que tengo disponible, cuando hablamos de disponible, pues que lo tengo a corto plazo, ¿no? Que tengo esa lana ahí disponible, ¿no? Tengo mi flujo disponible, ¿sí? Y ese flujo que tengo ahí disponible, bueno, a ver, esta lana que aquí tengo disponible, flujo en mi corto plazo, con las cuentas del activo circulante, caja, banco, inversiones temporales, clientes, deudores, diversos inventarios, que me da ese 1,800,000. Pero también tengo deudas, también le debo gente, así como tengo dinero aquí y tengo dinero que me deben y tengo dinero en el almacén, bueno, ese dinero que tengo en el almacén no es que tenga el dinero ahí en la lana en el almacén, sino que tengo el dinero traducido en productos, ¿verdad? Sí, tengo distintos productos en los cuales me dan 232, ¿sí? Pero ese dinero que yo tengo la solvencia para pagar a aquellos a los cuales yo les debo. En este caso son 628,480, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, de lo que yo tengo con lo que yo debo, me da un indicador de 2.96, ¿sí? ¿Y qué representa? Bueno, que tengo el dinero, pues, suficiente para poder pagar y cubrir esa deuda, ¿verdad? ¿Sí?
y como les decía ahorita, casi puedo cubrir hasta 3 veces esa deuda. O sea, no tampoco me voy a endeudar 3 veces, sino que tampoco es que pague esa y otra, no, o sea, sino que tengo la solvencia para cubrir esa deuda y todavía me queda dinero y supongámoslo así, puedo hasta cubrir 2, 3 deudas más de ese importe, ¿verdad? Pero lo vuelvo a lo mismo, la idea es tratar de tener un equilibrio también y ni tampoco quedar tan arriba porque pues el dinero, tienes ahí el dinero, pero pues no lo estás moviendo, ni tampoco quedar tan justos porque tampoco ya puedes planear o seguir planeando o moverle a ese dinero porque al final de cuentas hay deudas que te están apretando, ¿verdad? Tratar de mantenerte ahí, como ahorita les decía, miren, por ejemplo, tengo 1.860.000 y todavía me puedo dar ahí el lujo de invertir en otro equipo de transporte, meterle 200,000 pesos. Por eso le bajé aquí a 200,000 pesos y todavía tengo un porcentaje considerable de solvencia, de que puedo solventar todavía mis deudas, ¿verdad? Sí, tengo 1.660.000 con 628 que tengo ahí todavía de las deudas, ¿sí? Estas son las formas de interpretar y jugar con los números, ¿verdad? Interpretarlos, analizarlos. Primero que nada, lo que fuimos viendo poco a poco de cómo, si ustedes hacen un análisis y se van dando cuenta que todo va amarrando. Primero que vimos en el semestre, pues las cuentas, los registros, ¿sí? Luego esos registros cómo se fueron plasmados en un balance y ahora con el balance, ahorita que vimos, poder hacer un flujo, comparar de un periodo a otro. Bueno, y también puedo a su vez, puedo interpretarlo y analizarlo a través de estos indicadores que son las razones financieras, ¿sí? Cómo todo fue, lo fuimos llevando poco a poco, desde saber utilizar la contabilidad, tener la idea, por eso ahorita lo que le decía a Alexis, ¿qué son los activos circulantes? Bueno, tenemos que traer la idea mínimo de que es mi flujo a corto plazo, mi disponible, ¿verdad? Tengo que tener esa idea. Es complicado de repente que a veces sepamos todo porque creo yo que hemos visto todo muy rápido, ¿no? Entonces apenas estamos practicando algo y ya estamos pasando al siguiente tema. Sí es complicado, se tiene que llevar su tiempo, ¿sí? Yo en su momento, obviamente cuando estudié todo esto de contabilidad, pues fue un tiempo de casi un semestre de ver todos los registros, utilizar balance y todo. O sea, me llevó todo un semestre, ¿verdad? Aquí obviamente estamos viendo todo muy rápido los temas, pero traer mínimo una cierta idea de qué va en cada cosa, cómo se conforma un activo, un pasivo, un capital, qué es el activo, son nuestros derechos, es la lana que tenemos, por ejemplo, en el circulante, luego en el fijo, lo que le hemos invertido en algún activo como edificio, terreno y todo eso, y luego el pasivo, lo que debemos a alguien externo, el capital, pues las aportaciones de los socios, la lana que se tiene ahí internamente, ahí más o menos ir teniendo una idea, ¿no? Entonces, esa es la primera razón dentro de las razones de liquidez, ¿sí? Seguimos con la segunda, que es prácticamente parecida. Solamente le vamos a tener que restar el inventario. O sea, prácticamente vamos a utilizar los mismos números, ¿sí? Solamente que ahora le vamos a agregar la resta de los inventarios. ¿Por qué le vamos a restar los inventarios? ¿Por qué creen que se deban restar los inventarios? A ver, ¿por qué creen que se tengan que restar los inventarios?
Melissa, ¿por qué creen que deba de restarle los inventarios? Yo diría que por lógica sería pues descontar lo que te cuesta a ti, ¿no? O sea, bueno, no sé. A ver, más o menos trae la idea. Sí, por ejemplo, de lo que vendes, por ejemplo, si vendo 1 litro de veneno, tengo que descontarle 27 pesos, que es lo que me costó hacer el litro de veneno. Que eso es el inventario, ¿no? No, digamos, no, es que el inventario al final de cuentas, ahí tienes mercancía que posteriormente vas a vender, ¿sí? Ahí Ok. tienes tu mercancía. Te das cuenta que yo compré 1000 piezas a un cierto costo y esas piezas luego las voy a vender. Pero ahorita, por ejemplo, esas 1000 piezas valen, esas 1000 piezas valen 100,000 pesos, ¿sí? O sea, todas las 1000 piezas valen 100,000 pesos. Obviamente, ahorita valen 1000 pesos. Es lo que me costó a mí, como lo que usted está diciendo, ¿verdad? Pero yo esas pretendo obviamente venderlas más caras, ¿verdad? Porque eso es lo que al final de cuentas va a ser mi ganancia, ¿verdad? Entonces, pero el que yo sé que tengo aquí 1000 piezas y que las voy a vender y que sé que las voy a vender más cara, al final de cuentas, sé que tengo 100,000 pesos ahí y como me pueden dar esos 100,000 pesos de ahí para arriba, ¿verdad? Porque al final de cuentas los voy a vender más para arriba. Pero al final de cuentas sé que ese dinero no lo tengo ahorita, ¿sí? Si yo el día de mañana quiero decir, bueno, pues ahí tienen las mercancías, hay que sacarle dinero. Pues sí, lo tengo en mercancía, más no lo tengo en dinero, ¿verdad? No, ahorita yo no sé que tengo los 100,000 pesos en mercancías, pero no tengo los 100,000 pesos ahorita en efectivo, ¿verdad? Lo tengo en mercancías, pero en efectivo no. Entonces le voy a restar, como por ahí, ahorita decíamos liquidez. Le voy a restar lo menos líquido, ¿sí? No que no sea líquido, pero como les decía, tengo los 100,000 pesos en mercancías, pues, pero dámelos, o sea, yo no los quiero en mercancías, yo quiero la lana ahorita, supongámoslo así, ¿sí? Claro, si con esa mercancía le puedo pagar a mis proveedores, pues bueno, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas, si yo ocupo el dinero en cash, en dinero, no lo tengo, ¿verdad? Lo tengo en mercancías. Entonces, por eso le voy a restar eso. ¿Sí? ¿Está entendible? Sí, sí. ¿Sí se entendió? Frida, ¿sí se entendió? Sí, ¿O no? ¿No más o menos? más o menos, sí. Más o menos en qué no entendió. Pues lo puedo explicar todo de nuevo para ver bien otra vez. ¿Otra vez? A ver, ¿alguien más? Sí, ahorita lo explico. ¿Alguien más que también esté confundido? ¿Marlet? ¿Marlet? Dormidísima. Está dormida ahí. Hendrik, Todo bien, al 100. a ver, dígame lo que dije. Ah, no es cierto, profe, ando dormido. ¿Ya ve? No está el 100 entonces. A ver, Amanda. Más o menos qué, más o menos qué entendió y más o menos qué no entendió. A ver, yo sí medio entendí.
Dijo que tiene 100,000 pesos en mercancía. No, sí, ¿verdad? Sí, ese es el valor de mis mercancías. Y lo que le resta, que es el costo de la... No estoy restando el costo. Yo tengo mi total de lo del activo circulante, de lo que se compone caja, banco, clientes, deudores diversos, inversiones temporales. Tengo mi total, en este caso, ¿cuál es mi total de todas esas cuentas? ¿Cuál es el total, Daniel? ¿Cuál? Lo que tiene aquí. Sí, en el 2017. 1,860,000. Ok, ese es mi total. Ahora, ¿cuál es mi valor en el inventario? 232. Sí, 232. Ahora sí, dígame lo que me iba a decir. ¿O con qué lo iba a relacionar? O sea, se le resta para... A ver, no sé, ya me perdí todo. Es que es dinero, pero no es dinero que tenemos en la mano, es dinero invertido, por así decirlo. Pues, pues sí, sí está invertido hasta cierto punto porque obviamente pretendes venderlo, ¿verdad? Sí. Sí, al final de cuentas, sabes que tienes, es como si tú empiezas a hacer un negocio y dispones de 50,000 pesos para hacer el negocio, ¿no? Estás con tu negocio y de esos 50,000, inviertes 20,000 pesos para comprarte las primeras, no sé qué vayas compras, ¿qué Papitas, les gusta? cocas, una tienda. Una tienda o algo, compras Yetis o compras varias cosas que luego las vas a revender, ¿verdad? Y te gastas 20,000 pesos, Es ¿no? dinero que sabes que vas a recuperar. Sabes que vas a recuperar esos, le invertiste 20,000 y pretendes ganar 5,000 pesos más o 10,000 pesos más, ¿no? ¿Verdad? Pero esos 20,000 pesos los tienes ahí en mercancías, ¿verdad? Si tú en un momento dado te quedaron de los 50,000, te quedaron 30,000. Si tú en un momento dado quieres disponer de esos 20,000, pues no los puedes disponer, no tienes esa lana, ¿verdad? Sí vale esa lana, sí valen esos 20,000 porque luego los vas a pretender vender, ¿verdad? Pero esos 20,000 pesos no puedes considerarlos dentro de tu lana, ¿verdad? ¿Sí? Digámoslo así, de inmediato, ¿sí? De inmediato no puedes considerarlo. Como habrá otras cosas también que tal vez de repente a veces tampoco no están líquido. Hay cosas de clientes que también te lo deben, pero no están líquido. O sea, la segunda razón la puedes hacer tan ácida como tú quieras. ¿Sí? Aquí nos habla de la prueba ácida, ¿sí? Es la segunda, prueba ácida. La puedes hacer tan ácida como tú quieras. ¿A qué me refiero tan ácida como tú quieras? Aquí originalmente la fórmula solamente nos menciona activo circulante menos inventario. Pero yo también tal vez le puedes a restar ciertos clientes que esos clientes ya ni te van a pagar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero que puedo hacerla tan ácida como quiera? Pues puedo hacerla tan ácida en el sentido de que, pues, ahora clientes que ya no me van a pagar, pues ya tampoco voy a considerar, ¿para qué considero esa lana que ya ni siquiera me la van a regresar? Pues no puedo considerar esa lana tampoco ya. Pues también le puedo restar, además de los inventarios, le puedo restar una cantidad de clientes, un importe de los clientes que ya no voy a recuperar esa lana. Ya se fueron, adiós, ya no me pagaron.